Bien. Buenas noches, doctor, y buenas noches también a todos los participantes. Continuando con las actividades de la Jornada Científica Local SOCIEMO 2021, tenemos la ponencia de automedicación en tiempos de COVID, presentado por el doctor Manuel Arrelucía Delgado, que es médico en atención COVID-19, también es coordinador de la Academia AMIR, comunicador de salud y creador de contenido médico, conocido como Dr. Six. Nos complace tener su presencia y doctor ya puede empezar su ponencia. Muchas gracias. Gracias, ¿qué tal? Buenas noches. Denme un par de segundos. Muy bien, vamos a iniciar. A ver, hablamos hoy día acerca de este uso y abuso que se ha dado de medicamentos en cuanto a COVID-19. Vamos a hablar de esto que conlleva una automedicación, que conlleva y por parte de los médicos una mala indicación de medicamentos. Realmente es todo un tema, es un solo tema. Lo primero que quiero mencionar para comenzar es esta frase que los que ya han escuchado alguna ponencia mía con respecto a COVID siempre la menciono, porque es una frase que si bien es cierto se dio hace muchos años, un médico árabe de hace mucho tiempo, pero se aplica a lo que vivimos actualmente y tiene mucho que ver con los medicamentos esto. Miren, la imaginación es la mitad de la enfermedad. Pónganse a pensar en eso, ¿eh? Cuando uno no conoce algo, se imagina, empieza a pensar, a imaginar, a crear en su mente muchas cosas. Y eso lo hace a uno, al paciente, caer en errores como la automedicación, por ejemplo. Por otro lado, la tranquilidad es la mitad del remedio. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos que darle calma al paciente. O sea, no le podemos decir, señor, a ver, se ha hecho su prueba, salió COVID, ya tiene COVID, señor, vaya a su casa y ya, tome paracetamol y nada más. No, pues, no podemos decirle eso. Porque si tú a una persona con COVID le dices que solamente va a tomar paracetamol y que se quede en su casa,
No lo va a hacer. Va a caer en la automedicación o va a caer en se va a sentir tan mal, le va a doler el cuerpo, va a tener fiebre, va a tener tos, náuseas, vómitos, diarrea, y todo eso lo va a hacer que vaya a una farmacia. En la farmacia le van a dar medicamentos y probablemente le coloquen unas inyecciones, ya vamos a comentar cuáles son. O sea que el paciente, si no está tranquilo, si no entiende su enfermedad, va a caer en estos errores. Y nosotros tenemos que darle esa tranquilidad, haciéndole el seguimiento, ¿no? Examinándolo o atendiéndolo cada cierto tiempo y acompañándolo en todos sus días de aislamiento. Y por otro lado, la paciencia es el comienzo de la cura. Esta enfermedad no dura 2, 3 días. El COVID dura 2 a 3, incluso hasta 4 semanas. O sea que una persona esté con tos 2 semanas es parte de la enfermedad. Obviamente que la persona la va a desesperar, pues, y ahí va a perder la paciencia. Y va a querer algo rápido, y estoy seguro que todo el mundo le ha pasado esto, que quiere algo rápido, quieren que le inyecten algo para que le corte la tos. Eso no existe en ninguna enfermedad. Entonces la paciencia es importante, ¿sí? Miren cómo esta frase engloba bastante con respecto a este tema. Ahora, la pregunta sería, ¿por qué una persona cae en la automedicación, ¿no? Que ese es el título de la ponencia de hoy día, la automedicación en tiempos del COVID. ¿Por qué piensan ustedes que una persona cae en la automedicación? Uno, porque desconoce el tema. No sabe los medicamentos que está tomando, si le van a hacer bien o le van a hacer mal. No sabe, ¿no? O sea, nadie dice voy a automedicarme para causarme daño, ¿no? No, eso no pasa. Normalmente una persona consume medicamentos con la idea de que le van a hacer bien, ¿no? Al final le puede terminar causando daño, pero la persona no consume eso para causarse daño. Entonces lo hace por desconocimiento. Por otro lado, podría ser por el miedo también. Por otro lado, de repente el que no tenga acceso a una consulta, y al no tener ningún médico cerca, cae en la automedicación. Aunque, paréntesis, para que un paciente no caiga en esto y para que un médico no cometa estos errores, tienen que actualizarse y tienen que saber lo que está tratando, ¿no? Y tienen que saber cuáles son los medicamentos y qué efectos tienen esos medicamentos. Por eso yo les voy a comentar, les voy a hacer, esto es como una historia realmente. Yo lo cuento así, como que desde el comienzo, por eso le he puesto acá el origen, cómo comienza toda esta historia de los medicamentos para COVID-19. Les voy a contar a ustedes para que ustedes tengan una idea y si les llega a pasar con algún familiar, con algún amigo, o si por aquí hay colegas, si les llega a pasar con algún paciente, entonces ustedes ya saben qué es lo que, sobre todo, qué es lo que no se tiene que recetar, qué es lo que no se tiene que recomendar. Si ustedes están con algún familiar con COVID y le recetan esto, ustedes ya saben que esto es incorrecto. Ahora ya lo voy a explicar. Entonces, la historia comienza con algunos artículos y con algunos estudios que se han hecho preclínicos, ¿no? Entonces, para eso tengo que comentarles que existen estudios preclínicos que se hacen en laboratorio, en experimentos, y estudios clínicos, los famosos ensayos clínicos, que se hacen en voluntarios, en personas, en seres humanos. Entonces, son dos tipos diferentes. Todos los medicamentos comienzan con ensayos preclínicos, así como las vacunas, en animales. Primero en teoría, después en experimentos, en animales. Entonces, aquí en esta parte de preclínicos hay muchos medicamentos que han funcionado, muchos, hasta la ivermectina, en preclínicos. Pero hay que saber que siempre, desde hace mucho tiempo, no solamente en COVID, los medicamentos que funcionan en etapas preclínicas, la mayoría no va a funcionar en ensayos clínicos. Eso siempre pasa. O sea, es así. Hay muchos medicamentos que han funcionado, por ejemplo, que han eliminado el virus del VIH en ensayos preclínicos. Y no por eso decimos que ese medicamento ya es la cura para el VIH. No, porque en ensayos clínicos no ha funcionado como se esperaba. ¿Ya? Ahora, uno de los artículos que mencionó un probable mecanismo de acción de estos medicamentos fue este publicado en la revista JAMA, una revista reconocida, buena,
que publicó este artículo, de repente ustedes lo habrán visto, miren esta imagen. Este es el SARS-CoV-2, cómo se une su proteína S con el receptor, ¿ya? Y, por ejemplo, uno de los medicamentos más utilizados, que fue el primerito que se pensó que era el tratamiento, la hidroxicloroquina. Entonces, miren, el virus se une, fusiona su membrana, forma un endosoma, o sea, con la membrana de nosotros, la membrana celular forma una envoltura, un endosoma, que vemos aquí. Y lo que hacía, en teoría, la hidroxicloroquina era evitar que se fusione el virus con la membrana, o si ya estaba fusionada, romper esos endosomas. Esa era la teoría. ¿Ya? Esa era la teoría. En los ensayos clínicos se demostró que no funcionaba. ¿Y por qué? Este ya viene a ser, bueno, no quiero profundizar mucho, pero les comento que si no han visto, no han escuchado nunca esta parte, lo tengo en un video en mi canal. Les comento que hay un estudio que se publicó en agosto de este año en la revista Nature, donde nos dice que la principal vía por la cual el virus ingresa no es esta. O sea, esto pensábamos antes, pero no es esta. Entonces esto ya quedó desfasado. Se ha demostrado que el virus no ingresa completamente formando endosomas, sino que el virus libera su material genético. O sea, el que va a ingresar es el material genético, el ARN del virus. Ese es el que ingresa, no todo el virus, no. Entonces, si no ingresa todo el virus y no forma endosomas, la teoría de la hidroxicloroquina se desarma, se rompe. O sea, es una ilusión que al final ya quedó completamente destruida. ¿Por qué? Porque esto que pensábamos que sucedía no es así realmente. Entonces, por lo tanto, ahorita en este momento decir y recetar hidroxicloroquina para COVID-19 es una completa negligencia, una completa iatrogenia de todo. O sea, no se puede, no está permitido, ya no se puede, porque ya la teoría que pensábamos antes no era así. Hay otros medicamentos, por ejemplo, el opinavir, con el ritonavir, que se utilizó bastante en Europa, en España, supuestamente lo que hacía era inhibir esta proteólisis en la cual los polipéptidos, que son péptidos grandes, se descomponían en péptidos pequeños y así se utilizaban estas proteínas para formar nuevos virus. Entonces, supuestamente atacaba acá, no ha sido así, no ha funcionado. Sí, y aquí hay varios medicamentos que supuestamente tenían que funcionar. Por ejemplo, el tocilizumab, en teoría, tenía que inhibir la interleucina 6. Pero cuando se ha utilizado tocilizumab en la práctica, realmente no ha frenado esta inflamación descontrolada que se produce principalmente por la interleucina 6. O sea, lo que pensábamos en teoría, al final no se ha comprobado. Todas las referencias las coloco en la parte inferior, por si acaso. Todos los links, todos los estudios, toda la base científica está en la parte inferior. Entonces, continuamos esta historia. En junio del año pasado, en el estudio Recovery, uno de los estudios grandes, mencionaba que no había resultados en usar, no había beneficios en usar hidroxicloroquina en pacientes hospitalizados con COVID-19. Esto fue en junio del 2020. Después, al mes siguiente, 4 de julio del 2020, otro gran estudio de la OMS, que es el estudio Solidarity, donde participan varios países, incluido Perú, demostró también que no hay beneficio en los pacientes que utilizaban hidroxicloroquina estando hospitalizados por COVID-19. Eso fue en julio del año pasado. Pasaron los días, 23 de julio del 2020, el Instituto IETSI de Salud hace una revisión. Lo bueno de estos reportes breves, que yo les recomiendo a ustedes como estudiantes que siempre estén atentos a esto, es que estas personas que saben de investigación nos ahorran el trabajo, a los que no sabemos quizás mucho, ¿no? Ellos son los especialistas en el tema, y buscan información, ellos buscan información de algún tema en particular y hacen un resumen y lo sacan como un reporte. O sea, se están ahorrando el trabajo de buscar, y ahí colocan obviamente las fuentes, y después de haber hecho toda esta revisión, ellos no encontraron beneficio, no encontraron nada que diga que efectivamente la hidroxicloroquina sirve para pacientes con COVID-19, estando en julio del año pasado. Después pasamos a octubre del año pasado, y el Instituto IETSI, que ha cumplido un rol muy importante y muy bueno en la pandemia en nuestro país, hace este análisis. Fue un estudio de cohorte retrospectivo, o sea, esto no es un ensayo clínico, pero ellos analizaron las historias. Entonces, ellos dijeron, vamos a ver qué ha pasado con los pacientes que han utilizado, miren acá,
acitromicina solamente? ¿Qué pasó con los pacientes que tomaron solamente ivermectina? ¿Con los que tomaron solo hidroxicloroquina? ¿Los que tomaron hidroxicloroquina con acitromicina? ¿O ivermectina con acitromicina? Se empezaron a revisar las historias de antes. Y vamos a compararlo a ver con los que no tomaron nada. Ese es el grupo control. Ese es el estudio que hicieron ellos. Miren cuántas personas, ¿eh? Son un montón de personas. 1.600 aquí, 203, 200, 692, 32, miles de personas. Y los compararon. ¿Y saben qué encontraron ellos? Miren acá los resultados. Los que usaron acitromicina sola, hidroxicloroquina sola, ivermectina sola o ivermectina con acitromicina, no se encontró beneficio. O sea, que los que utilizaron esos medicamentos, comparado con los que no tomaron nada, les fue igual. No hubo cambios. No disminuía la muerte, no disminuía el ingreso a UCI, no disminuía la necesidad de oxígeno, nada. Pero miren lo que pasó con las personas que usaban hidroxicloroquina con acitromicina, que fue la dupla. Este fue el tratamiento que venía así de 2 y que se repartía como kit COVID en varios países, incluido el Perú. ¿Qué pasó? Se vio que en estos pacientes había un 84% más de riesgo de fallecer al estar hospitalizado. 49% más de riesgo de entrar a UCI y 70% más de riesgo de requerir oxígeno. O sea que en vez de que no sirvió, en vez de no ayudar, aparte que no te ayudaba, te perjudicaba. Es triste decir esto, pero estos medicamentos no han servido y encima han causado daño. ¿Sí? Ahora, Salud recetaba estos medicamentos, mientras el Instituto de Salud, a los organizadores, por favor, apaguen los micrófonos de los participantes para poder continuar. Ya está, doctor, disculpe el inconveniente. Ya. A ver. ¿Qué les estaba diciendo? Ah, ya. Les estaba diciendo que el Instituto de Investigación de Salud, de eSalud, este IET sí es parte de salud, es el Instituto de Investigación de eSalud. Mientras ellos hacían un buen trabajo, por otro lado, eSalud repartía estos medicamentos a pesar que su propio instituto decía que no funcionaban. Y ustedes no sé si se acordarán, pero a la directora de este instituto la sacaron y hubo todo un escándalo. Entonces ya octubre del 2020 ya con esto debió morir la hidroxicloroquina con la acitromicina. Aunque ustedes no lo crean, hasta el día de hoy, ya terminando 2021, todavía veo recetas de hidroxicloroquina. Yo cuando menciono esto como que, no sé, me exalto, creo, porque no entiendo, o sea, no sé cómo hay gente que no entiende todavía que no sirven estos medicamentos. Y eso tenemos que entenderlo nosotros, porque nosotros tenemos que decirle, explicarle a la población. O sea, a veces de repente para la población es difícil comprender esto, ¿no? Pero para ustedes como estudiantes de medicina y para nosotros como médicos tenemos que entender esto. Ya no podemos recetar estos medicamentos para COVID-19. O sea, esto ya no tiene perdón de Dios. Ahora les cuento la historia de los expertos. No, vamos continuando con la historia. Y ahora les menciono acerca de los famosos expertos peruanos. Al comienzo de la pandemia, como no sabíamos del tema, MINSA dijo, bueno, vamos a hacer un comité de expertos, juntamos infectólogos reconocidos, médicos por acá, docentes, investigadores. Ya. Ese fue el grupo de expertos. En junio del 2020, yo se estoy poniendo la fecha para que ustedes tengan relación, cuando ya el estudio Recovery había dicho que la hidroxicloroquina no sirve, de días después, los expertos peruanos se reunieron y sacaron esta segunda guía, porque en la primera estaba la acitromicina con la hidroxicloroquina solitas, y en esta segunda ya incluyeron a la ivermectina. Y miren acá, yo lo resalto para que ustedes se den cuenta y vean cómo se han tomado las decisiones en Perú. Y miren lo que dice acá, esto lo he copiado tal cual, ¿eh? Luego de la discusión, a pesar del bajo nivel de evidencia encontrada, realizando un análisis riesgo-beneficio, el precipitado grupo de trabajo, o sea, el grupo de expertos, emite opinión favorable respecto al tratamiento en casos leves con factores de riesgo con ivermectina, 95% del grupo de trabajo, y con hidroxicloroquina, el 60% del grupo de trabajo, propuesta que se recoge y se pone en consideración de los médicos tratantes. O sea, ¿qué te están diciendo? En palabras simples, te están diciendo que
la ivermectina con la hidroxicloroquina están en la guía o estuvieron en la guía del Ministerio de Salud por votación. Estas personas sentadas en una mesa dijeron, a ver, levante la mano quienes están de acuerdo que incluyamos la hidroxicloroquina. Y algunos levantaron la mano. Y no fue mucho, el 60% solamente levantó la mano. Pero aún así estaba la hidroxicloroquina en la guía. La ivermectina todavía le podíamos dar el beneficio de la duda porque para esta fecha todavía no había evidencia suficiente para la ivermectina ya, pero vamos. Pero la hidroxicloroquina no tenía por qué estar. Y ustedes no sé si se acuerdan, pero salió después que Salud había invertido millones y millones de soles en hidroxicloroquina. Se gastaron 25 millones de soles en hidroxicloroquina. Y hidroxicloroquina, citromicina y ivermectina. Todo eso, 25 millones. Con eso hubiéramos comprado 25 plantas de oxígeno, porque cada planta de oxígeno cuesta más o menos 1 millón. 25 y tendría cada departamento una planta. Pasó el tiempo, octubre del 2020, seguía la ivermectina con la hidroxicloroquina en la guía. Entonces, ahora vamos a pasar a esta otra parte, que es yo le llamo la religión de la ivermectina. La ivermectina se convirtió en una religión, ¿eh? O sea, hay religión, así como antes había discrepancias entre religiones, no, ahora ya se metió una más, la ivermectina. O sea, tú no puedes hablar mal de la ivermectina porque sus seguidores, sus fanáticos, al toque te salen a atacar. Se ha convertido como una divinidad. Y hay médicos que decían esto, ¿no? Pero la ivermectina no tiene efectos secundarios. Imagínense, ¿qué medicamento no tiene efectos secundarios? No tiene interacciones medicamentosas, que no está contraindicado en embarazadas. Y esto es falso. Porque si ustedes observan aquí, la ivermectina sí interacciona con algunos medicamentos, por si acaso. Uno de los más peligrosos es este, miren aquí, la warfarina. La ivermectina actúa con la warfarina y aumenta el nivel de este medicamento y por lo tanto aumenta el riesgo de sangrado. O sea, las pobres personas que escuchaban un médico desinformado hablar en televisión o en radio diciendo, tomen ivermectina, no importa que tomen otros medicamentos, tomen ivermectina. Estas pobres personas han consumido ivermectina. Imagínense cuántas personas habrán terminado con sangrados debido a que ya estaban tomando warfarina y al juntarla con la ivermectina aumentaban su riesgo de sangrado. O sea, pónganse a pensar en eso. Por otro lado, decía a las embarazadas, tomen ivermectina, no pasa nada si estás embarazada. Pero hay metaanálisis desde antes del COVID donde ya se sabía que no se debe recomendar ivermectina para embarazadas. O sea, hay muchas mentiras con respecto a este medicamento que ustedes tienen que conocer para que ustedes prevengan a sus familiares de no estar tomando esto. Por si acaso no crean que la era de la ivermectina ya acabó. Hasta el día de hoy hay personas, y lo digo porque siempre en consulta, mucha gente, muchos pacientes me dicen, doctor, yo tomo mi ivermectina cada 15 días, cada 30 días, y ellos piensan que por eso no les ha dado COVID. Y siguen tomando hasta el día de hoy. Entonces, ¿cómo nace la ivermectina? Acá les presento al responsable. Tómenle foto a esto si no lo sabían, guárdenlo, ténganlo ahí, siempre tengan este artículo a la mano. Este es el artículo que ha hecho que muchas personas, público en general, pacientes, familiares, políticos, médicos, piensen que la ivermectina funciona. Este es el responsable. Miren lo que dice acá. Algunos interpretaron mal el título y dijeron, mira, acá dice que la ivermectina está aprobada por la FDA para inhibir la replicación del SARS-CoV-2. Y eso no dice. Entonces vamos a leer qué dice aquí, está en inglés, dice, la ivermectina, una droga aprobada por la FDA, inhibe la replicación del SARS-CoV-2 in vitro. O sea, están poniendo la ivermectina y le agregan un adjetivo ahí. La ivermectina, que es una droga aprobada por la FDA, es verdad, inhibe la replicación del SARS-CoV-2 in vitro. Eso es lo que dice.
pero algunos han distorsionado esto y han pensado que la FDA ha aprobado la ivermectina para inhibir la replicación del SARS-CoV-2, y no es así. La ivermectina sí es un medicamento aprobado por la FDA desde hace mucho tiempo, pero como antiparasitario. Entonces, el agregarle ese texto, que es una droga aprobada por la FDA, eso ha creado confusión en muchas personas, incluso médicos, ¿no? Y hasta el día de hoy hay gente que piensa que sí, es verdad. Ahora, este artículo, al margen del título, sí es cierto, la ivermectina inhibe la replicación de SARS-CoV-2 in vitro. O sea, en los estudios que se han hecho, se colocó ivermectina en una placa con un virus. 48 horas después se vio que sí, inhibe la replicación del virus. Pero, repito lo que dije al comienzo, eso es en estudios preclínicos, en laboratorio. Esto no funciona igual en el ser humano. Primero, porque la dosis que se utilizó acá es muy poco. Oh, perdón, o sea, para el experimento fue poco. Pero si esto lo trasladáramos al ser humano sería un montón. O sea, la dosis utilizada aquí, si hiciéramos esto en el ser humano, tendríamos que utilizar más de 50 veces la dosis que utilizamos. O sea, una gotita por kilo de peso no le va a hacer nada al virus. Tendríamos que tomar 50 gotas por kilo de peso. Y ustedes saben que eso es tóxico, eso ya supera el nivel, y en vez de causarnos daño, o sea, además de matar al virus, nos mataría a nosotros con todo y el virus, o sea, no sirve. Pero muchos se quedaron con esto. Muchas personas, muchos médicos se han quedado con esto y dijeron, pero no tenemos nada, ¿no? Y ahí aparece una de las frases que nos ha causado más daño, el famoso algo tenemos que dar, ¿no? Salió el vicedecano, el colegio médico, otros personajes diciendo, pero no podemos dejar al paciente ahí sin darle nada, algo tenemos que darle, hay que darle ivermectina, bueno, si ha funcionado in vitro, puede que funcione en el ser humano, ¿no? Podría ser, sí, era una opción, aunque no hubiera sido una opción, porque la dosis era muy poca para el ser humano, ¿no? O sea, desde ahí partíamos mal, ¿no? Pero bueno. Después vinieron grupos ya de Estados Unidos, y peor, cuando acá en Perú, que es un país en vías de desarrollo, un país sudamericano, muchos latinoamericanos cometemos el error de pensar que porque hay un médico que viene de Estados Unidos o habla en Estados Unidos, o sea, formado o trabaja en Estados Unidos, es mejor que el médico peruano. ¿Ya? Y no es así, porque hay un médico, bueno, hay varios médicos de Estados Unidos que formaron su grupito, por ejemplo, este doctor Joseph Barron, Pierre Corey, ellos formaron su grupo que fomentaba el uso de la ivermectina y sacaron su estudio, supuestamente su estudio, de decir que funcionaba como profiláctico y como tratamiento. Meses después, la revista que había publicado esto, retractado el estudio. Se dijeron, no, este estudio es falso, lo quitamos. Fue retractado, o sea, imagínense qué vergüenza para ellos. O apareció otro médico peruano en este canal donde se transmiten puras noticias falsas con respecto a la salud, específicamente en el programa Rey con Barba, que es el peor programa que tiene la televisión peruana. Ahí se presentan personas que no creen en vacunas, que creen en el dióxido de cloro y así. Entonces se presentó a este médico diciendo, miren lo que le voy a contar, ¿eh? Este médico decía que la OMS había cambiado sus recomendaciones porque había hecho un estudio que encontraba beneficios de la ivermectina. Acá pone las conclusiones. ¿Ya? ¿Quién había hecho el estudio real? ¿Eh? ¿Quién había hecho el estudio? El doctor Andrew Hill, que es un consultor de la OMS. ¿Ok? Entonces, este médico peruano entendió mal el mensaje de la conclusión de este estudio. Yo les voy a enseñar acá la conclusión del estudio. Entonces, yo lo he copiado. Dice, este metaanálisis mostró una mejora del 75% en supervivencia en pacientes que recibieron ivermectina versus el control. Pero miren lo que dice acá. A pesar de la tendencia alentadora que demuestra esta base de datos, todavía no hay evidencia suficientemente sólida para justificar el uso o aprobación de regulatoria de la ivermectina. O sea, el propio Andrew Hill decía que no, todavía no. Pero eso no es todo. Pasa el tiempo, escuchen bien, ¿ah? Pasa el tiempo y después, hace relativamente poco, se descubrió que este estudio, voy a resaltarlo acá, este estudio de acá era falso.
Ahora, les comento, todo lo que ustedes ven aquí es un metaanálisis, ¿ya? Un metaanálisis, en palabras simples, es analizar varios estudios a la vez. O sea, yo hago un estudio de ivermectina en Perú, otra persona hace un estudio de ivermectina en Brasil, otro hace en Argentina, así. Entonces llega otro que dice, voy a hacer un metaanálisis, y agarro y estudio varios estudios. Ese es un metaanálisis, como que un estudio grande que incluya varios estudios. Entonces, este es un metaanálisis de Andrew Hill, pero en su metaanálisis él había utilizado este estudio que después se descubrió que tenía datos falsos a favor de la ivermectina. Por lo tanto, Andrew Hill dice, si yo he hecho un metaanálisis de todos estos estudios y ya se descubrió que uno de ellos es falso, entonces no sirve mi metaanálisis. Lo tengo que retirar. Y Andrew Hill retira este artículo, este metaanálisis, lo retira porque estaba utilizando uno de los estudios que eran falsos. No, se demostró que era falso. Había sido trucado. O sea que esto, que era la base de muchas personas que recetaban ivermectina, se derrumba. Ahora, vamos a este año. En este año ya empezó a salir la evidencia con la ivermectina. Miren acá. 4 de marzo de este año. Se publica este estudio de Cali, es uno de los estudios más importantes en contra de la ivermectina. Revísenlo, aquí está el link. Este estudio de Cali utiliza más de 400 pacientes. Por acá está. 200 reciben ivermectina y 200 reciben placebo. Entonces, así es como, mira, yo les voy a explicar algo, así es como se ve si un medicamento funciona o no funciona. Tienes varios pacientes, a un grupo que tiene COVID le vas a dar ivermectina, al otro grupo no le vas a dar ivermectina, obviamente que ellos no saben, porque ambos van a recibir pastillitas o van a recibir gotitas, sino que uno no va a hacer nada, ese es el placebo. Y esos grupos van a tener COVID, van a avanzar, va a pasar el tiempo, vamos a parar esto y vamos a decir, a ver, ¿qué pasó en este grupo y qué pasó en este otro grupo? Si la ivermectina funcionara en el grupo que tomó ivermectina, obviamente que habría menos hospitalizaciones, menos muertes, ¿no? Y en el otro habría más, eso es lo lógico, ¿no? Pero este estudio demostró que no había diferencia entre el grupo que tomó ivermectina con el grupo que no tomó. A pesar que en ambos habían personas de diferentes características, en ambos habían personas jóvenes, mayores, con diabetes, con hipertensión, ambos. O sea que al final no se vio. Así es como se demuestra si un medicamento funciona o no funciona. Pero ¿cómo se ha hecho en Perú? En Perú, ¿qué ha pasado? En Perú, de 100 personas, porque la mayoría ha tomado ivermectina, de 100 personas que han tomado ivermectina, 90 se han recuperado y 10 han terminado en el hospital, de los cuales 3 han fallecido. Eso pasó en Perú y eso pasó en todo el mundo, porque esas son las estadísticas del COVID. O sea, tomes lo que tomes, 90% se va a recuperar sin tomar nada. 10% va a estar en el hospital y de ellos, de ese 10%, un 3% fallece. Esto es así, o sea, esto es tomes lo que tomes, ¿no? Entonces acá, las 90 personas que han tomado ivermectina y que no terminaron en el hospital, ellos piensan que ha sido por la ivermectina. Y ellos cuando su familiar se enferma, le dicen, no, yo tomé ivermectina, no me pasó nada, toma tú también. Y así se van pasando la voz y van tomando ivermectina. Si la ivermectina funcionara y fuera tan buena, tan milagrosa como todos dicen, entonces esos 10 de los 100, esos 10 no hubieran terminado en el hospital y no hubieran fallecido 3. ¿Me entienden? O sea, así es como se ve. Porque lamentablemente muchos dicen, cuando yo hablo de esto, muchos en los comentarios me ponen, no, doctor, es falso, mi mamá tomó ivermectina, se recuperó. Mi vecina tomó ivermectina, se recuperó. Ya, pues, pero ese es el caso de ellos, ¿no? O sea, si ellos no tomaban ivermectina, probablemente no les pasaba lo mismo, ¿no? O sea, probablemente se recuperaban. O sea, no hay forma de saberlo. La única forma sería retroceder el pasado y no darle ivermectina a tu familiar para ver qué le pasa, ¿no? Pero eso no se puede hacer. Entonces, como no podemos hacer esto, hacemos ensayos clínicos para ver qué pasa en un grupo que recibe y qué pasa con el otro grupo que no recibe. Y acá se vio que no pasa nada, o sea, no hay ninguna diferencia. Después viene otro estudio en julio de este año, el estudio IverCore,
de COVID-19, también para estudiar la ivermectina, que vean acá ustedes, 250 personas recibieron ivermectina y 251 recibieron placebo. Igual pasó el tiempo y dijeron, a ver, ¿qué pasó en este grupo, y no hubo diferencia. O sea, que daba igual tomar ivermectina o no tomarla, porque igual 90% se recuperaba, 10% llevaba al hospital, 3%, 4% se moría. Pasaba lo mismo. Después, por ahí salió una noticia de la colchicina. Ese también fue otro tema. Salió un reporte, una nota de prensa, ¿ya? Como la que ha pasado con la farmacéutica Merck recientemente, que ha sacado su molnupiravir, pero no hay estudios, no hay todavía el artículo científico, hay una nota de prensa, y acá salió también. En la colchicina salió la nota de prensa. Entonces todos nos emocionamos. Yo también, yo lo vi y dije, bueno, no puede ser, ¿no? Yo le di un poquito el beneficio de la duda, pero no me emocioné a recetarlo, ¿no? Pero hubo gente que vio eso, porque, ¿por qué decía la nota de prensa? La nota de prensa decía, el uso de colchicina en pacientes en fases iniciales reduce la mortalidad de COVID-19 en un 50%. Eso decía en la nota de prensa. Entonces la gente se emocionó, ¿no? Los médicos empezaron a recetar, algunos empezaron a recetar colchicina. Y cuando sale el artículo, que es este que ven acá ustedes, miren aquí, miren las muertes en el grupo de la colchicina fueron 5. En el grupo del placebo fueron 9. Pues entonces tú dirás, doctor, pero sí, pues redujo la mortalidad en un 50% aproximadamente, ¿no? Sí, pues, pero 5 y 9 son diferencias no significativas. O sea, esto no sirve, porque 5 y 9 pues, son números muy parecidos, ¿no? O sea, que si acá hubieran sido 2000 y acá fueran 5, ahí es otra cosa, ¿no? Pero 5 y 9 es una diferencia que no es significativa. O sea, que eso de que reduce la mortalidad en 50% era más una propaganda que otra cosa, ¿no? Entonces, con esto se descarta la colchicina. Aunque ustedes no lo crean, hay gente que hasta el día de hoy sigue pensando y recetando colchicina porque piensa que sirve. Ahora pasamos a otro punto, las vitaminas, ¿no? La vitamina C con el zinc, bueno, en este estudio se vio que no hay mucha diferencia, no hay diferencia, no hay beneficio entre usar o no usar vitamina C y zinc, no cambian nada la situación. La vitamina D igual, o sea, da igual que tomes o que no tomes, salvo que tengas deficiencia de vitamina D, ahí sí, ¿no? Pero si eres una persona que no tiene deficiencia de vitamina D, te va a pasar lo mismo. Ya el dióxido de cloro, que es un tema aparte, es otra religión. La ivermectina por lo menos es un medicamento, el dióxido de cloro no es un medicamento, no debe de consumirse, es como tomar lejía. No es exactamente lejía, pero es de la familia, o sea, sería como tomar eso, ¿no? No tiene ningún sentido. Investigadores peruanos hicieron una revisión para ver qué encontraban y no encontraron ningún estudio de nada que demuestre que el dióxido de cloro sirve. Ahora, los medicamentos que sí sirven, la dexametasona, esto fue julio del 2020. No sé si ustedes se acuerdan la noticia, pero salió en noticias. 16 de julio del 2020 salió el resultado preliminar del estudio Recovery, porque el Recovery les comento que estudió varios medicamentos, ¿ya? La mayoría no funcionó, pero la de la dexametasona sí funcionó. Se vio que reducía la mortalidad en 1/3. ¿Pero en quiénes? En pacientes con ventilación mecánica, o sea, en UCI. Y la redujo en 1/5 en pacientes con oxígeno. O sea que servía, pero servía en pacientes graves. Nunca nadie ha dicho que la dexametasona debe usarse en casos leves. Esto se utiliza en casos graves, en casos severos y críticos, ¿ya? Pero ahí está nuevamente la falta de información, la automedicación, donde la gente vio la noticia, escuchó dexametasona, como la dexametasona está en todas las farmacias y es barato, todo el mundo se fue a comprar dexametasona, ¿no? Yo no exagero cuando les digo que hasta el día de hoy se receta dexametasona y prednisona como tratamiento para COVID-19. No les estoy engañando, por si acaso. Y me da pena decirlo, pero no entiendo cómo médicos recetan actualmente dexametasona con prednisona. Eso debería ser penado. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que la dexametasona, así como ayuda en casos severos,
la dexametasona y los corticoides en casos leves aumenta la mortalidad, así como lo oí. O sea, los médicos que recetan dexametasona y prednisona están matando a las personas. Así de cruel es la situación. La dexametasona, los corticoides no se utilizan en casos leves, no se deben utilizar en casos leves, no. Por ahí también he escuchado a otro médico que dice que los 3 pilares del tratamiento para COVID son los corticoides, los antibióticos y los anticoagulantes. Falso. O sea, él dice que usando esas 3 cosas al inicio, no te complicas, no terminas en el hospital, no te mueres. Falso. Peor te va a ir si tomas eso. Los corticoides, ya hablamos. Ahora los anticoagulantes, la enoxaparina, sí sirve. Sirve en casos de personas hospitalizadas. Entonces, una persona que está hospitalizada, está con oxígeno, ahí le vas a dar dexametasona y enoxaparina como anticoagulante. A un caso leve, no. Ninguno de los dos. ¿Ya? ¿Cuál es la dosis de la dexametasona? Me imagino que lo deben de saber ya. Pues si no lo saben, lo apuntan. Son 6 miligramos vía oral o endovenoso cada 24 horas. 6 miligramos. ¿Cuál es la dosis de la enoxaparina? 40 miligramos subcutáneo cada 24 horas. 40 miligramos. Hay muchos que utilizan 40 en la mañana, 40 en la noche. O utilizan 60 miligramos. No, es 40 miligramos nada más. Porque es una dosis profiláctica, no es una dosis de tratamiento. O sea, si el paciente está con algún problema trombótico, ahí es otro tema. Pero esta enoxaparina es profiláctica, es cuando el paciente no tiene trombosis, es para prevenirla. Solamente la dosis es de 40 miligramos por día. Pero también hay gente que se automedica y toma su dexametasona o se compran ellos mismos su enoxaparina o van a la farmacia y lamentablemente, también hay que decirlo, muchas personas que tienen sus farmacias, que no, muchos ni siquiera tienen ningún tipo de educación, o sea, ni nada, ni siquiera técnico de farmacia, nada de nada, y a pesar que no han estudiado nada de nada, recetan. Entonces, ustedes pensarán que yo les engaño de repente, que yo exagero, ¿no? Pero yo, no sé, no le he puesto por la imagen. A mí me envían varias fotos los pacientes y tengo yo recetas firmadas y dice, fulano de tal, propietario de la botica, o sea, ese es su sello, con sello, y le recetan enoxaparina, obviamente de marca, ellos recetan enoxaparina, junto con dexametasona. Ahora, quiero hacer una pregunta para ver si me están escuchando todos. Díganme ustedes, por favor, yo estoy seguro que todos van a responder esto. ¿Qué inyecciones han escuchado ustedes que se recomiendan cuando van a la farmacia para COVID-19? O sea, si tú vas diciendo, tengo síntomas de COVID, me estoy con tos, estoy con fiebre, estoy con malestar, señorita, véndame algo, quiero una ampolla. Hay 2 ampollas que se recetan juntas en Perú y se han recetado hasta por las puras. Me gustaría que lo escriban en el chat, por favor, para ver que todos, a ver si estamos empezando lo mismo. Estoy seguro que les ha pasado. Si no les ha pasado a ustedes, a un familiar, a algún amigo, o si no han escuchado por ahí. Ustedes van a la farmacia diciendo, señorita, tengo tos, tengo fiebre, tengo malestar, quiero una inyección, algo que me corte esto, algo que me haga sentir mejor. Deme una inyección. ¿Y qué les venden? Son 2 inyecciones. Dexametasona con ceftriaxona. Esas son las 2 ampollas más vendidas en el Perú para COVID. Dexametasona con ceftriaxona. Si ustedes quieren a sus familias, apunten esto y pásenle por WhatsApp a todos sus familiares para que nunca vayan a consumir esto por COVID-19. Yo estoy seguro que a muchos les ha pasado. Y muchos piensan que estos medicamentos les han hecho bien. ¿Ya? La dexametasona con la ceftriaxona o la dexametasona con la lincomicina, también se ha vendido bastante en Perú, o
la combinación de 3, dexametasona, metamizol y ceftriaxona. Entonces, cuando a ti te inyectan dexametasona o metamizol o los dos, ¿te vas a sentir mejor? Sí, porque te va a desinflamar, ¿no? Como te va a desinflamar, vas a sentir menos dolor, menos malestar. Con el metamizol te va a calmar la fiebre, entonces te vas a sentir mejor aparentemente. Pero a la larga, con 3 de estas inyecciones, tus defensas van a bajar, el virus le va a ganar la batalla a tus defensas y se te va a complicar la situación. Los antibióticos también están demostrados que los antibióticos en casos leves, en vez de servir, empeoran la situación. Está demostrado, no lo digo yo, ¿eh? Ya no les he compartido el link del estudio, pero se ha demostrado que la mortalidad, aumenta la mortalidad en COVID-19 el uso de antibióticos en casos leves. Entonces no se debe utilizar antibióticos, ningún antibiótico, salvo que la persona tenga una infección bacteriana adicional al COVID, pero eso ocurre en un 5% de los casos, no en la mayoría. Entonces eso de darle, yo he visto, por ejemplo, ciprofloxacino a COVID-19, he visto, ¿qué más han dado? Bueno, aparte de la acitromicina, que es un antibiótico, ceftriaxona en inyección, lincomicina en inyección, morfloxacino también he visto, que claritromicina también. Usar estos antibióticos, en vez de hacerles bien, les va a hacer mal. ¿Qué es lo que tenemos que ver? ¿Qué guías tendríamos que revisar nosotros para estar actualizados? Hay una guía de tratamiento para COVID-19 del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, que se actualiza constantemente. La pueden descargar, la pueden buscar en Google. La guía de manejo de COVID-19 de la OMS se actualiza también constantemente. Y tenemos una guía, si no quieren estar bien leyendo en inglés, una guía peruana. Espero yo que todos ustedes la conozcan, y si no la conocen, acá se las presento. Esa es la única guía peruana basada en evidencia científica, ¿ya? Las guías que saca el MINSA no sirven. Porque salen salen así, pues, ¿no? De opiniones, de votaciones. No, esta guía que está acá de YETSI, donde han participado varios colegas míos, amigos míos, y obviamente que conozco, ¿no?, las personas que saben del tema, ¿no?, de investigación, en general de toda esta parte metodológica. Entonces ellos han hecho revisiones, y lo bueno que está en español, está resumido, entonces para que todos lo lean, y han buscado información, a ver, evidencia de cada uno de los medicamentos, uno por uno. Entonces acá se vio que no funciona la hidroxicloroquina, la citromicina, la aspirina tampoco. Otro medicamento, apúntenlo si no lo saben, el otro medicamento que también ya debe dejar de usarse, porque ya se demostró que no sirve, es la acetilcisteína, conocida como fluimicil, como mucoasmat, tiene varios nombres comerciales, pero al final es acetilcisteína. Es un sobrecito. También estoy seguro que muchos de los que están escuchándome les habrán recomendado o algún familiar. Eso tampoco se hace, ya está de más. Hay gente que más bien termina con daño en el estómago por haber tomado tanto de estos sobrecitos. Encima les dan dosis muy altas. La dosis es de 600 miligramos al día. Hay gente que tomaba 600, 600, 600. Y eso al final le va a traer problemas. Entonces, en esta guía, ustedes van a encontrar medicamento por medicamento toda la evidencia que existe. Entonces, ¿qué medicamentos, ya para concluir, qué medicamentos una persona con COVID-19 podría consumir? 1, paracetamol, es lo primero, es la base. Si con paracetamol se te controla el dolor, el malestar y la fiebre, suficiente con eso. Si no les calma con paracetamol, pueden agregarle AINES, antiinflamatorios no esteroideos. Al comienzo de la pandemia se decía, no le des AINES. No, ya eso ya quedó descartado. Sí se puede dar AINES. Hay combinación de paracetamol con diclofenaco, hay varias marcas, o paracetamol con ibuprofeno, o ibuprofeno solo, si desea. Metamizol, en caso de que la fiebre no baje, con paracetamol. Entonces se puede fusionar paracetamol con AINES, dependiendo del dolor. Pero siempre se comienza con paracetamol, ¿ya?
Si la persona está con estornudos, congestión nasal, con una rinitis, o sea, está así, le puedes dar cetiricina, levocetiricina. Hay medicamentos que viene cetiricina con pseudoefedrina, y hay varias marcas, no, para no mencionaré las marcas. Eso es de acuerdo a los síntomas, si ves que están con toda la congestión. Si está con náuseas, puedes utilizar dimenhidrinato, que es el famoso Gravol, o la metoclopramida. Si la persona tiene mucha tos, pues de preferencia jarabes de extractos naturales, como Hedera Helix, que viene con la marca Abrilar. Si ya está con mucha tos seca y sigue con la tos, ya puedes utilizar dextrometorfano. Ya en último caso, la codeína. Y eso siempre con receta médica. O sea que cada síntoma que tenga el paciente, tú tienes que ir tratando. Me olvidé de decirles, no utilicen omeprazol, ningún inhibidor de la bomba de protones. Omeprazol, pantoprazol, esomeprazol, no. Porque también se ha demostrado que aumenta la mortalidad por COVID-19 el estar tomando medicamentos inhibidores de protones. Entonces también era un error. Hemos aprendido, bueno, yo creo que tendríamos que haber aprendido mucho de COVID. Entonces, como los médicos recetaban 10, 20 medicamentos para COVID, decían, uy, no, le va a afectar al estómago. Entonces, aparte de sus 10, 20 medicamentos, le pongo uno más, 21 omeprazol, para que le proteja el estómago, ¿no? Y no es así. Peor le hacían, ¿no? Si una persona está con muchas deposiciones líquidas, no hay que darle un antidiarreico, solamente hidratarse bien, reponer los líquidos que está perdiendo, porque la diarrea es parte del COVID y le va a pasar así nomás, sin nada. Lo que tenemos que hacer nosotros, ahora, muchos dirán, doctor, pero o sea, al final, ¿qué le doy al paciente para que se recupere del COVID? No le das nada. Yo siempre que digo esto, yo sé que muchos me estarán escuchando y dirán, doctor, ¿qué está loco que tiene? ¿Cómo no le vamos a dar nada? Es que no hay nada que darle, pues si hubiera algo le daríamos, ¿no? Pero no hay. Pero entonces, doctor, ¿qué va a pasar? El paciente se va a complicar. Es que, repito, le des o no le des, de 100 pacientes, 90 se van a recuperar. Así no los toques, así no los mires. 90. 10 van a terminar en el hospital. Probablemente 5 con oxígeno, 5 en UCI. Y de esos 100 van a morir 3 o 4. En Perú, con todo lo que hemos hecho, no hemos tenido una letalidad de 3-4%. La letalidad en Perú ha sido en momentos hasta el doble. Ustedes saben que Perú es el país con mayor mortalidad de todo el mundo. O sea, nosotros hemos tenido más muertos de los que deberíamos. O sea, si yo les estoy diciendo que de 100,000 pacientes, 3,000 mueren, en Perú de 100,000 morían 6,000, 7,000, 8,000. O sea, hemos tenido más de lo que debería ser. ¿Por qué? Porque hemos estado usando medicamentos pensando que van a servir y al final nos estaban complicando, pues. O sea que sí, o sea, a ver, póngase, les voy a poner esta situación. Si retrocedemos el tiempo y Perú no utilizaría hidroxicloroquina, citromicina y ivermectina, tuviéramos menos muertos. Eso es lo que les estoy diciendo. O sea, igual habría muertos, porque el COVID igual va a dejar muertos. Pero tendríamos menos de la cantidad excesiva que tenemos actualmente. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros no es darle algo al paciente para que supuestamente evitar que la enfermedad avance, porque eso no existe. Lo que tenemos que hacer nosotros es hacerle el seguimiento. Le hacemos el seguimiento, estamos acompañando al paciente en su aislamiento. Llega el día 14, no le pasó nada, entonces fue un caso leve. Llegas al día 10, 11, si el paciente va a ser severo en el día 10, 11, te vas a dar cuenta. Yo le he comprobado bastante esto. Día 10, ya el paciente, los que van a ser severos, ya empiezan a bajar su saturación. ¿Y cuál es el tratamiento para esos casos? Oxígeno. Se le tiene que administrar oxígeno al paciente. A tiempo, no retrasarlo, no que todavía no, que hay que esperar que llegue a 90, y cuando llega a 90, no, hay que esperar que baje un poco, a ver si baja un poquito, a ver, 88, 85, ya cuando está en 85, ya en 80 le quieren poner oxígeno.
sea, ya le han hecho esperar mucho. Por último, este medicamento, no ha salido el artículo, pero sabemos por su nota de prensa de la farmacéutica que lo produce, que reduce la mortalidad en ensayos de fase 3. ¿Sería una buena noticia? Sí, porque aparentemente eso sería el único medicamento que podría inhibir o que podría frenar la evolución de la enfermedad. El problema está que no va a estar disponible en todo el mundo y ahí está a un precio de $700. Entonces, al final no sabemos si el costo-beneficio es relevante, ¿no? No podemos hablar más de este medicamento porque no hay un artículo todavía publicado. Muy bien, chicos. Ha sido un gusto compartir esto. Espero que con esta información ya ustedes puedan transmitirla a sus familiares y frenar esto de la automedicación, de que hay que consumir ivermectina, estoy mal ese es un consejo, por favor. Cuando pase la pandemia, porque la pandemia va a pasar, pero el COVID va a seguir. Y aunque no haya COVID, cuando ustedes tengan un resfrío, por favor, no vayan a la farmacia y tomen cualquier cosa, porque muchas veces les van a dar corticoides y los corticoides no sirven en los resfríos, les va a hacer peor. No tomen antibióticos así nomás. Me duele la tos, toma antibiótico. Me duele la tos, digo, ¿tienen tos? ¿Toma antibiótico? No. Pues esas cositas, esos errores, tienen que quedarnos para que cuando la pandemia ya acabe, aún así tengamos cuidado de no automedicarnos. Y peor, no usar antibióticos, porque ahí pasamos a otro tema, que es la resistencia a los antibióticos. Es otro problema, que si seguimos tomando amoxicilina cada vez que nos duele la garganta, o Bactrim cada vez que tengamos diarrea, en 50 años los antibióticos no van a servir. Ese es otro tema que veremos más adelante. Muy bien, chicos, ha sido un gusto. Nos estaremos viendo en otro momento. Cuídense y buenas noches. Bien, agradecemos al doctor Six por su excelente ponencia y a la presencia también de los participantes. Muchas gracias y buenas noches. Gracias. Buenas noches.